El recurso de revisión es un medio de impugnación establecido en la Ley de Amparo y va a proceder cuando la parte afectada en el juicio considere que existe un agravio y que tiene como consecuencia la existencia de un daño o perjuicio que vulnera los derechos del recurrente, ya sea en su patrimonio o persona, siempre y cuando sea de naturaleza material y objetivamente identificable, observando la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que conozca del asunto o haya tenido conocimiento de tal. Este es un medio de impugnación por el cual se puede interponer tanto en los juicios de amparo directo o como amparo indirecto también. Su fundamento se encuentra en el artículo 81 de la Ley de Amparo, reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución, el cual va a establecer los actos contra los que se va a proceder. Anteriormente, la revisión procedía contra resoluciones que desechaban o tuvieran por no interpuesta la demanda de amparo, que concedieran, modificaran, revocaran o negaran la revocación de la suspensión definitiva, así como contra los autos de sobreseimiento y los que tuvieran por desistido al quejoso, y finalmente contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito. Los tratadistas consideran que el recurso de revisión es el de mayor relevancia porque procede contra resoluciones emitidas en el juicio de amparo que van a poseer mayor trascendencia jurídica. En el recurso de revisión se encuentra estipulado en el artículo 81 de la Ley de Amparo, en la cual dice que este recurso puede proceder en amparo directo y en amparo indirecto. En el amparo indirecto proceden 5 tipos de resoluciones. La primera es acerca de resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva. En este caso deberán impugnarse a los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. En el segundo habla sobre las resoluciones que modifican o revoquen el acuerdo en que se conceda o se niegue la suspensión definitiva, o las que se nieguen la revocación o modificación de estos autos. En este caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente. En el tercero habla acerca de las resoluciones que decidan el incidente de reposición de constancia de autos. La cuarta es acerca de las resoluciones que declare el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Esto se refiere a que el sobreseimiento es acerca de la suspensión por parte de un juez o de un tribunal de un procedimiento judicial. La quinta es acerca de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. En este caso deberían impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia que se encuentre. El paro directo sería en contra de las sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de normas generales, que establezca la interpretación directa, ya sea en un precepto de la Constitución Federal o en caso de derechos humanos que se encuentren establecidas en los tratados internacionales en donde México sea parte. En el recurso de revisión, las partes que intervienen en este recurso es el quejoso, la autoridad responsable y el órgano jurisdiccional que se encargará de hacer la revisión de este recurso en cuanto exista alguna de las tipos de resoluciones que se podrán impugnar, tal y como los mencioné. El recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción primera, inciso A de la Ley de Amparo, interpuesto contra la resolución que concede la suspensión definitiva, solo tiene efecto devolutivo, esto es, no tiene un efecto suspensivo. Lo anterior es así porque en virtud de la naturaleza de la medida cautelar referida, esta surte sus efectos, desde luego. No se suspende su ejecutividad aun cuando sea recurrida. Por ello, el plazo otorgado al quejoso para garantizar los posibles daños y perjuicios también transcurre sin que la circunstancia de la interposición del recurso lo suspenda. El artículo 86 promueve que el recurso de revisión se interpondrá por conducto del juez de distrito, de la autoridad que conozca del juicio o del tribunal colegiado de circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de 10 días contados desde el siguiente
en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida. El artículo 88, el recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada. Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por tribunales colegiados de circuito, el recurrente deberá transcribir textualmente en su escrito la parte de la sentencia que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes. La Suprema Corte resolverá la revisión exclusivamente en el aspecto que corresponda a su competencia, dejando a salvo la del Tribunal Colegiado de Circuito. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión en los siguientes casos. 1. En contra de sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por jueces de distrito. 2. Contra resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito. Y 3. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que el amparo de revisión por sus características especiales debe ser resuelto por ella. Conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito o del Procurador General de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Amparo. La Suprema Corte resuelve la revisión exclusivamente en el aspecto que corresponda a su competencia, como ya lo mencioné anteriormente. El artículo 93 menciona que cuando se trata de la revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo de los tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratados internacionales o reglamentos impugnados, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal en los términos del artículo 83. Un artículo más abajo menciona que cuando la Suprema Corte de Justicia o alguno de los tribunales colegiados de circuito conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, que debió conocer el tribunal colegiado de circuito en una única instancia conforme al artículo 44 por no haber dado cumplimiento oportunamente el juez de distrito o la autoridad que haya conocido de él conforme a lo dispuesto en el artículo 49, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el tribunal colegiado de circuito se abocará al conocimiento del amparo cuando dicten las resoluciones que procedan. La jurisprudencia acerca del recurso de revisión es acerca de la ampliación de la demanda de amparo indirecto. Su desechamiento puede impugnarse por excepción mediante el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva, cuando el quejoso no tuvo posibilidad de presentar la queja por haberse dictado el acuerdo relativo un día antes de la celebración de la audiencia constitucional. Esto es conforme al artículo 111, fracción 2 de la Ley de Amparo, en donde el quejoso puede ampliar su demanda cuando tenga conocimiento de los actos de autoridad, siempre que no se haya celebrado audiencia o se haya interpuesto una nueva demanda.